Bendiciones, mis amados, muchas bendiciones. Aquí estoy una vez más muy contenta y agradecida de Dios de poder estar con todos ustedes, teniendo el privilegio de traerles un mensaje en esta noche de parte del Todopoderoso. Gloria al Señor. Vamos a entrar en un tiempo de adoración, dándole la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, nuestro amado Espíritu Santo. Vamos a darle la bienvenida y a adorarle juntos. Vamos a leer en el libro de Romanos una porción de la palabra que está en Romanos 8, versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Ahí donde tú estás, abre tu corazón y tus labios para que juntos entremos en la presencia de Dios, en una adoración de corazón, todos unidos y unánimes. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús. Yo te invito ahí donde estás, que cierre tus ojos, te pongas en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Él es el gran Shaddai, Él es el Dios de lo imposible. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos toda gloria a ti, Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Él es nuestro Padre. El Espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. El Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Eres mi fuente, suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos, Rey. Oh, tú eres el gran Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaremos en ti, Señor. En ti ponemos toda nuestra confianza en esta noche. Seas tú bienvenido, Espíritu Santo, a nuestros hogares, a nuestros corazones. Abre tu boca y adórale. Aleluya, exalta la presencia del Señor. El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Eres mi fuente y siempre poderoso Dios, tú derramas bendición. Él derrama bendición en tu hogar, en tu casa, en tu familia, aleluya. Oh, te decimos Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Papito Dios. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Abba, Padre, Abba, Padre. Adora a tu Dios, adora a tu Dios. Adora a tu Padre, Él es tu Padre. Él es tu Papito Dios, aleluya. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar su misericordia, para alcanzar su oportuno socorro. Entra confiadamente a la presencia del Padre Celestial. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Rey. Te damos toda gloria, toda honra, toda la alabanza a ti, Señor. Oh, recibe honor y gloria, aleluya. Adórale, adórale, adórale. No dejes de adorarle, abre tu boca, adórale. Exalta al Señor. Que todo el mundo sepa que Él es tu Dios, que Él es tu Padre. Aleluya. Abba, Padre. Clámale, Abba, Padre. Abba,
hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se compare con tu hermosura, Señor. Eres precioso, Jesús. Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Eres mi fuerte y suficiente, poderoso Dios. Tú derramas bendición. Él derrama bendición sobre tu vida. Él derrama bendición sobre tu casa, sobre tu familia. Aleluya, aleluya. Te exaltamos, Rey. Te glorificamos, Señor. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Un placer estar con todos ustedes una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a aprender cómo meditar en la palabra de Dios. Estamos celebrando en nuestra iglesia, ¿verdad? Y en todo el país, el mes de la Biblia, septiembre, el mes de la Biblia. Gloria al Señor. Así que vamos a proclamar la palabra de Dios para que fluya y circule por todos los medios. Vamos a propagarla por todos los medios para que la palabra se haga viva en los corazones y llegue a las vidas y sean por ellas transformados. Porque la palabra de Dios nos transforma, nos libera, nos sana, nos da vida, vida en abundancia. Gloria a Jesús. Muchos cristianos leemos la Biblia y oramos, pero meditamos en la palabra de Dios, porque leer la Biblia y meditar en la palabra de Dios no es lo mismo. ¿Sabemos lo que significa meditar en la palabra de Dios, lo que es meditar en ella? En nuestra sociedad encontramos con frecuencia, nos encontramos en una rutina diaria. Todos los días tenemos situaciones, compromisos, una agenda llena, una agenda apretada y raramente encontramos el espacio para pensar y detenernos a pensar en lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Dicho en pocas palabras, meditación es detenerse a pensar en la palabra de Dios. En la Escritura, Dios nos habla a nosotros. Es una de las formas en que Dios nos habla, a través de su palabra. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él dejó escrita toda su voluntad. La palabra de Dios dejó escrita para siempre lo que es la voluntad del Señor. Entonces, tenemos ahí la palabra profética más segura. Muchos de nosotros nos gusta escuchar mensajes y Dios habla a través de sus profetas, Dios habla a través de sus siervos, los profetas, y dice que no hará nada, absolutamente nada. La palabra dice que Él no va a hacer nada sin que se lo deje saber a sus siervos, los profetas. Pero en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos la palabra profética más segura, porque toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en la escritura Dios nos habla a nosotros y en la oración nosotros respondemos a Dios. A través de la oración nosotros podemos acercarnos a Dios y hablar con Él. Pero en la palabra de Dios Él es el que nos habla a nosotros y nos muestra cuál es su voluntad, cuáles son los mandamientos, cuáles son los estatutos, las leyes que Él nos ha dejado, para que tengamos un manual de vida, para que podamos guiarnos, ¿verdad? Y saber cómo manejarnos. La escritura está llena de riqueza, de abundancia. Meditar, entonces, quedamos claro en que es pensar profundamente acerca de lo que Dios te ha dicho en su palabra, y prepara tu mente, prepara tu corazón para la oración. La palabra de Dios es la mejor guía de oración que tú tienes, porque allí hay condiciones, hay leyes, hay estatutos, pero también hay promesas.
Hay condiciones para que esas promesas se cumplan. Entonces, cuando oramos la palabra de Dios y declaramos la palabra de Dios, estamos orando en la voluntad de Dios. Debemos aprender a orar la palabra, a orar lo que ya está escrito, a tomar las porciones bíblicas luego que la hayamos meditado. Ahí encontramos muchos motivos de oración. La escritura llena nuestra meditación y la meditación llena nuestras oraciones. El Señor le dijo a Josué en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Dios deseaba que el corazón de Josué estuviera lleno con la palabra de Dios, para que así él pudiera guiar correctamente al pueblo de Israel. Dios quería que él estuviera meditando en toda esa palabra, en todos esos mandamientos que él le había dado a su siervo Moisés. Josué vino a ser el sucesor de Moisés, el líder que condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y él tenía un manual que había dejado escrito Moisés de cómo debían de conducirse. Estaban todas las leyes escritas de cómo el pueblo de Israel tenía que conducirse. Y el Señor le habla a Josué y le dice que nunca se aparte de su boca ese libro de la ley. ¿Para qué? Para que él guardara todo lo que estaba escrito en la palabra en su corazón. Él debía de meditar en la palabra de día y de noche, para guardar todo lo que está escrito. El salmista David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, que cuando meditamos en la palabra de Dios, podemos guardar la palabra en nuestro corazón. La palabra se hace viva y eficaz en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro espíritu. Asimismo, Dios desea que nosotros meditemos de día y de noche en sus sagradas escrituras. El Señor nos va a mostrar su verdad y nos va a guiar de acuerdo con su voluntad. La meditación en la palabra de Dios implica tres cosas. Para los que anotan, implica tres cosas meditar en la palabra de Dios. Número uno, debemos de dejar de escuchar al mundo. ¿Qué significa dejar de escuchar al mundo? No distracciones. En el momento en que tú vas a tomar la palabra de Dios para meditar en ella, debe de dejar cualquier distracción, todo lo que pueda impedir que tu meditación sea efectiva. Eso es lo primero. Debes de quitar de tu lado cualquier distracción excesiva, ya sea televisión, demasiada televisión, redes sociales, llamadas telefónicas, todo lo que vaya a perturbar tu devocional y ese encuentro con Dios a través de su palabra. Número 2, debes pasar tiempo a solas con Dios. Cuando hablamos de meditar en la palabra, nos referimos a estar en comunión íntima con el Señor. O sea, estar a solas. Ese tiempo de estar a solas con Dios, meditando en su palabra en el lugar secreto. ¿Recuerdan el mensaje del lugar secreto? Debemos de tener un hábito de un lugar fijo para nosotros poder allí leer la palabra tranquilos y meditar sin ninguna distracción, sin que nada nos estorbe, sin que nada nos perturbe. Amén. Comunión con el Señor tenemos que tener. Número 3, tenemos que enfocar nuestra atención totalmente en la Biblia. No nos referimos a solo leer la palabra de Dios, sino a tener una conversación a través de la palabra con el Padre Celestial. Lo primero que debemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación de aquello que Él desea mostrarnos en su palabra. No podemos leer la palabra sin haber orado. No es un libro cualquiera. Allí está la verdad escrita por Dios. El Señor dijo: todo pasará,
pero mi palabra no pasará nunca. Entonces, esa palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra en tu corazón hasta partir las coyunturas, las intenciones, que te revela, que te enfrenta, que te redarguye, que te exhorta, que te enseña. Entonces, eso no se lee en la carne. Eso no se lee como que yo voy a leer un cuento. Eso se lee después de haber orado. Señor, necesito que tú me reveles lo que dice aquí. Yo necesito entender. Padre, dame la revelación de tu palabra. Ayúdame a meditar en tu palabra. Es con la ayuda del Espíritu Santo que la vamos a poder entender y aplicarla en nuestra vida. Luego, también debemos escuchar las instrucciones que Dios nos dé después que hayamos orado y que estemos leyéndola. Debemos escuchar atentamente las instrucciones que Dios nos está dando a través de su palabra. Y esa enseñanza nos van a permitir orar. Leemos y pensamos en el pasaje. Esa es la forma. Debemos leer, meditar y pensar en lo que estamos leyendo. No leerlo sin pensar, leerlo con el corazón. Amén. Hay 4 requisitos para una meditación efectiva. Número 1, debemos darle prioridad. Debemos darle prioridad. La prioridad es darle el primer lugar a algo, es darle importancia. Es que en ese momento tú tienes que entender que tú tienes un encuentro con Dios. Miren, el diablo va a querer estorbarles para que ustedes no se enfoquen en la palabra de Dios. Él es experto en distraerte. Se van a levantar muchísimas cosas, vas a escuchar ruido, te va a sonar el celular, algo va a suceder para que te distraiga y te desenfoque de leer la palabra. Debe de darle prioridad, importancia, enfocarte y quitar toda distracción. Pues el diablo conoce que ese es el alimento, lo que te va a hacer cambiar de actitud, lo que te va a mejorar tu conducta, lo que va a hacer que tú sea una persona útil en las manos de Dios. Si la meditación no es una prioridad en tu vida, seguramente es que no le estás dedicando tiempo, el tiempo necesario que necesitas. Si no es lo primero en tu vida, leer la palabra de Dios diariamente y orar y tener esa comunión con el Padre, esa comunión íntima de amor, esa devoción diaria, ese devocionar, ese tiempo temprano en la mañana dedicado al Padre solamente, entonces para ti no tiene importancia. No le está dando prioridad a lo que debe de tener prioridad. Porque entonces dice que después que tú medites en la palabra, todo te va a salir bien en el día. Entonces, muchas cosas no suceden porque no hemos orado y no hemos escuchado la voz de Dios. No hemos aplicado lo que Dios nos quiere decir en ese día. Debemos de tener ese lugar fijo. Necesitamos tener un lugar privado para tener ese encuentro a solas con Dios. Un lugar fijo, privado, donde se ejecute esa cita divina entre tú y tu Padre Celestial. Número 3, el propósito de la meditación es escuchar la voz de Dios. El propósito al tú meditar en la palabra de Dios es que tú puedas escuchar la voz de Dios. Es al concentrarte en su palabra y buscar la dirección con mucha atención, que Él te va a poder indicar cuál es su voluntad para ti. Por medio de algún pasaje bíblico, Él te va a hablar. Una vez que hemos comprendido lo que nos ha dicho en su palabra, entonces nos preocupamos menos y confiamos más en Dios y nuestra fe aumenta. Nosotros tendemos a orar muchísimo y a pedirle muchísimo a Dios: Señor, aumenta nuestra fe, Señor, esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero no nos hemos detenido a leer la palabra de Dios, a meditar en ella, porque muchas de las respuestas de lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios están en la palabra, pero como no la leemos, no recibimos esa respuesta. Debemos hacer un plan, planificarnos, prepararnos desde la noche antes, dejar todo listo para esa cita divina. Debemos separar ese tiempo especial y estar a solas con el Señor mientras leemos su palabra
y le pedimos que nos guíe. Señor, guíame en este día. Señor, dame dirección. Padre, dame luz en tu palabra, revélame tu palabra. Esta oportunidad de estar con nuestro Padre Celestial pronto se va a convertir en la parte más preciosa de tu día si tú haces un hábito de eso. Podemos conocer mejor a Dios, escuchar su voz por medio de la palabra de Dios. Las meditaciones en la palabra de Dios incluyen 3 pasos. Vamos a practicarlo ahora. Ok. Ya le di toda la enseñanza a nivel teórico. Pero ahora vamos a tomar un pasaje de la Biblia y vamos a meditar en él. Vamos a tomar un ejemplo y vamos a tomar Santiago 1, del 1 al 4. Amén. Vamos a ir al libro de Santiago en el capítulo 1 y vamos a meditar en los versículos del 1 al 4. Vamos a tomar eso como una guía para aprender a meditar en la palabra de Dios en 3 pasos. 3 pasos dentro de la meditación. Ya tú hiciste, ya tú arreglaste tu ambiente, ya tú estás con todo preparado, quitaste todas las distracciones y hiciste todo lo que te exhorté anteriormente. Ahora bien, ahora ya estamos con la Biblia abierta y estamos leyéndola, ¿verdad? Estamos leyendo la palabra, ya oramos al Señor para que el Señor nos dé la revelación. Ok, y leemos ahora en el libro de Santiago. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. Vamos a observar aquí. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. Lo primero que tú te tienes que hacer después que tú leíste el verso, el capítulo, la porción bíblica, es hacerte pregunta. Tú tienes que hacerle pregunta al Padre Celestial, al Espíritu Santo. Señor, ¿quién es el escritor del libro? ¿A quién le escribe? ¿Cuál es el tema de este pasaje? ¿Cuál es el tema principal de lo que yo acabo de leer? De todo eso que yo leí, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar ahí? ¿Cuál es el punto básico del versículo? Veamos el versículo 1, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí no está diciendo, ¿verdad?, que quien escribió el libro es Santiago. Y Santiago fue un hermano de Jesús biológico. Creen los teólogos que Santiago fue el hermano de Jesús, hijo de María y José, su hermano biológico. En esta carta, Santiago le está escribiendo a las 12 tribus de Israel que habían sido esparcidas por todo el mundo. Ya vemos a quién él está dirigiendo la carta, porque lo dice en el versículo 1, dice: ¿a quién se le está dirigiendo? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahí terminó el versículo 1. ¿A quién se le está dirigiendo? A todos los que son descendientes de la tribu de Israel, de las 12 tribus que están dispersas por todo el mundo. Que podemos ser tú y yo, descendientes de esos judíos. Entonces, aunque estas personas vivieron hace mucho tiempo, la Biblia fue escrita para todas las generaciones y nos incluye a nosotros. Es decir, que no solamente a ellos le está escribiendo, sino que nos está escribiendo a nosotros. Bien, ya analizamos el versículo 1. ¿Qué significado tiene este pasaje? ¿Qué podemos aprender de él? ¿Cuál es el tema principal del pasaje? Santiago aquí le está dando instrucciones específicas acerca de lo que Dios desea por medio de las pruebas. Y cómo nosotros debemos responder a las pruebas. Cómo nosotros debemos de manejar la prueba. Te está diciendo cómo manejar la prueba. Al meditar en este texto podemos llegar a cambiar la perspectiva con lo que cómo enfrentamos nuestra prueba diariamente. En vez de tú permitir que las dificultades te venzan, podemos comprender que el Señor desea
lo que el Señor desea hacer con nosotros. En el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba. O sea, que el verso te está diciendo que cuando tú enfrentes las pruebas y los sufrimientos vengan a tu vida, el Señor desea que tú tengas gozo y que sea grande el gozo. Que cuando tú estés enfrentando problemas, sufrimiento, aunque tú desees que eso acabe pronto, Santiago te dice que la solución consiste en un cambio de tu actitud en medio de esa prueba. En medio de esa prueba tú tienes que tener un cambio de tu manera de reaccionar ante la prueba. ¿Cómo tú vas a reaccionar ante la prueba? Con sumo gozo. En vez de permitir que la amargura, el resentimiento te invada, debemos sentirnos gozosos, que es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, que si el Espíritu Santo habita en ti, entonces tú tienes que producir gozo, aunque se te esté cayendo el mundo encima. Sumo gozo, grande, un gozo grande. No para que disfrutemos el sufrimiento, quiere decir eso. No quiere decir que tú vas a disfrutar el que tú te esté pasando una gran prueba, sino porque sabemos que Dios está en control de todo lo que nos sucede. Y si es Dios que nos está probando, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Si la prueba viene de Dios, Dios sabe la salida. Dios sabe por qué lo está permitiendo en mi vida esa prueba. Nuestro gozo está basado en el Señor y en sus propósitos, los propósitos que tiene con nosotros. Por lo tanto, cualquier situación que estemos viviendo, ¿qué va a pasar? Que nos va a ayudar a bien. Fíjense que estamos hablando hace rato de un solo versículo. Miren todo lo que el Señor nos ha dicho con un solo versículo. Eso es meditar en la palabra. Eso es meditar en la palabra. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Oigan, tengan sumo gozo cuando se encuentren en muchas pruebas, en diversas pruebas, en muchas pruebas al mismo tiempo. Porque a veces se te levanta una cosa por aquí, otra por allá. Mucho gozo. Porque eso quiere decir que Dios te está probando. Entonces dice que tú tienes que saber que esa prueba es para probar tu fe. A ver si tú vas a tener fe en medio de la prueba o no vas a tener fe. O te vas a quejar, o vas a murmurar, o vas a tener fe. ¿Vas a confiar en que Dios te va a sacar, sí o no? Eso es lo que se está probando en medio de la prueba. Entonces dice que cuando tu fe sea probada, eso va a producir en ti una paciencia. Que cuando venga otra prueba, tú te vas a quedar tranquilo, manso, con paciencia. ¿Ven todo lo que hemos sacado de un solo versículo? Eso es meditar en la palabra. Podemos sentir gozo en medio de las pruebas, produce paciencia. Sabemos que todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para edificar nuestra fe. El propósito de la prueba no es destruirnos, es aprobarnos. Nuestra fe tiene que ser probada para que nosotros seamos aprobados. Si tu fe no ha sido probada, tú nunca vas a ser aprobado. Es después de la prueba que va a venir tu aprobación y tu promoción. Y sabemos que el Señor usa todo, ¿verdad? Lo que viene a nuestra vida para nuestro provecho. En el versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, que cuando tu paciencia venga otra prueba, porque ya la primera prueba produjo paciencia. Si te gozaste, pasaste la prueba con 100. Cuando venga otra prueba, tu paciencia va a estar ejercitada porque ya tú sabes por dónde vienen las cosas. Entonces tú lo vas a tomar con calma. Y cada vez más con calma. Y cada vez más con paciencia. Entonces dice que tu paciencia va a cumplir su obra completa, sin que te falte cosa alguna. Entonces, cuando tú tengas esa paciencia completa, oigan bien, para los perfeccionistas, para los que se creen que son santos, santísimos, santificados, de que no se puede fallar por nada, dice aquí que tú vas a tener una perfección, vas a ser completamente perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna, cuando tu fe sea completa. Perdón, cuando tu paciencia sea una obra completa.
vas a ser perfecto. Es decir, que hasta la venida del Señor Jesucristo, dice que Él va a perfeccionar la obra que comenzó en cada uno de nosotros, hasta el día de que Él llegue. Es decir, que nosotros vamos a estar en un crecimiento, en una madurez espiritual, creciendo en esa santidad hasta que Él venga. ¿A través de qué? De muchas pruebas que vamos a experimentar. Por eso la palabra dice, sean sobrios, oren y velen, porque vuestro adversario anda como león buscando a quien devorar. ¿Para qué? Para que te falte la paciencia. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú explotes de ira, que tú seas rebelde, que tú te quejes. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, recordemos que su plan es perfecto. El plan de Dios para nosotros es perfecto. Dios desea que nosotros también lo lleguemos a hacer. Que nuestra paciencia tenga su obra completa. Que seamos pacientes. Sin que nos falte cosa alguna. Sin que nos falte una sola cosa. Cuando tengamos esa paciencia por completo. Que nada nos saque de esa fe y de ese gozo. Y se produzcan esos frutos del Espíritu Santo. Recuérdense que los frutos del Espíritu Santo son 9. Cuando tengamos esa paciencia completa, dice que vamos a ser perfectos y cabales. Es decir, que vamos a tener un buen raciocinio, una buena concentración, una buena sabiduría. Amén, una fe perfecta, una perfección en nuestra manera de conducirnos. El amor del Señor para con nosotros es tan grande, amados, que Él no desea que nos falte una sola de las cualidades. Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros, después que meditamos, ya sabemos, ya analizamos el verso, ya lo analizamos por completo lo que quiere decir, ya meditamos en esa palabra y sacamos nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo yo aplico eso a mi vida? ¿Cómo yo lo pongo en práctica? Lo que yo acabo de meditar, ¿cómo yo soy hacedora de esa palabra? Porque no solamente me voy a quedar en meditarlo y en saber lo que el Señor quiere. Tengo que ser hacedora de la palabra. Tengo que ponerla por obra. ¿De qué manera podemos responder a ese verso que el Señor nos habló? A continuación te voy a dar varias formas de aplicarlo y de ponerlo en práctica. Número 1, sigue meditando en el pasaje. Léelo, ruméalo, mastícalo, cómetelo, gímelo, devóralo, desmenúzalo, léelo varias veces, medita mucho en ese pasaje, hasta que se haga una realidad en tu vida, hasta que llegue un momento en que el Espíritu Santo te lo traiga al corazón y a la mente. Una vez que seamos capaces, número 2, de creer lo que dice el versículo y que es útil para enseñarme y para que yo lo ponga en práctica, vamos a poder confiar al enfrentar cualquier dificultad. Me recuerdo, me está pasando esto ahora, estoy en el fuego de la prueba, pero el Espíritu Santo en ese momento del fuego de la prueba me trae que yo tengo que tener paciencia, que tengo que tener sumo gozo, sin que me falte cosa alguna. Cuando tú meditas en el versículo, va a venir la prueba a ver si lo aplicas. Después que el Espíritu Santo te reveló el significado, Él necesita saber si tú lo vas a aplicar o no. Te va a venir una prueba. Te va a venir la prueba para saber si tú vas a tener esa paciencia. Número 3, recuerde que Dios le ama incondicionalmente, que Él nunca nos abandona. El reconocer que Él siempre hace lo que es mejor para nosotros va a aumentar tu fe. Número 4, pídele a Dios que te indique los aspectos de tu vida, las áreas de tu vida que necesitan crecimiento. ¿Cómo, Señor, yo puedo aplicar esto? ¿Cuál es el área que tú quieres trabajar conmigo? Número 5, cada prueba ha sido diseñada para que nosotros crezcamos en un área específica en nuestra vida. Por eso es que hasta la venida del Señor Jesucristo, porque son muchas áreas que en toda la humanidad tienen que ser trabajadas. Número 6, reconozca que vale la pena sufrir con tal de recibir el resultado final que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un galardón, hay una recompensa al final de la prueba.
Hay un galardón al final de la prueba. Hay una promoción que viene del cielo después de la prueba. El Señor te va a llevar a otro nivel espiritual. El Señor, pero en ese otro nivel espiritual va a venir otra prueba. Y por eso es que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Y vamos creciendo en autoridad en la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios nos ayuda a fortalecer nuestra comunión con el Señor y nos enseña más acerca de la vida. Además, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador. Dice la palabra que Él tomará las verdades del Padre y nos las hará saber. Es decir, que cuando tú pasas tiempo meditando en la palabra de Dios, eso que tú pasaste en ese tiempo, cuando tú lo necesites, que estés en tu trabajo, que estés en la universidad, que estés hablándole a alguien, que le estés dando un consejo a alguien, el Espíritu Santo que ya vive en ti, va a tomar eso que tú meditaste cuando tú estabas en intimidad con el Señor y lo va a utilizar para la gloria de Él y te va a usar con esa persona. Y esa persona puede venir a los pies de Cristo porque lo que tú aprendiste se lo está dando por gracia a la otra persona. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vuelvo y repito, para los que quieren ser perfectos. ¿Cómo vamos a ser perfectos? Meditando en la palabra de Dios, amado, sacando tiempo para rumiarla. Ustedes ven la vaca cuando comen el pasto, que la mastican el pasto al paso y le sacan el jugo. Y le sacan el jugo a la hierba y comen al paso así. Así ustedes se tienen que comer la palabra. Despacio. Meditándola, despacio. Amén, amados. Así que reflexionemos en esto. La palabra es útil para enseñarte, para instruirte, para capacitarte en justicia. ¿Cuál es la justicia? La obra de Cristo. La palabra da testimonio de Jesús. Da testimonio de que Él vino al mundo, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, de que las cosas viejas pasaron y ya todas son hechas nuevas, de que Él resucitó, de que Él no está muerto en la cruz, de que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, que Él se humilló hasta lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, amado. Para eso es la justicia de Dios, para instruirte en esa justicia. La palabra es útil, a fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos son mujeres de Dios aquí? ¿Cuántos son hombres de Dios? Pues el Señor quiere que tú seas perfecto y enteramente preparado para que haga la obra de Él, para toda buena obra, para que haga obras buenas. Pero es la palabra la que te va a enseñar a hacer obras buenas. Amado, tenemos que comernos ese libro de la ley. De día y de noche, meditar en él de día y de noche. Comernos la palabra, comer palabra. Hay que comer palabra, amado. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, que nada más estamos pensando en las añadiduras, en qué hemos de comer, en qué hemos de vestir, en qué hemos de beber. Amado, vamos a pensar en la palabra, vamos a comer palabra, porque ese es el pan de vida, el alimento que va a nutrir tu espíritu para que tú puedas soportar las pruebas. Amén. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos y te hagas las siguientes preguntas. ¿De qué manera te puedes tú beneficiar teniendo una relación íntima con Dios y meditando en su palabra? Dime, ¿qué cosa, qué te va a faltar a ti si eso lo es todo? Eso lo es todo.
Jesús pasaba más tiempo en intimidad con Dios que con la gente. Cuando él salía de ahí, salía revestido de poder porque había pasado tiempo con papá. ¿Qué sucede con la confianza que tenemos en él y con la perspectiva con la que vemos la vida? ¿De qué manera te puede enseñar la palabra a ver la vida mejor? A vivir más feliz, más gozoso, sabiendo y conociendo las promesas que están ahí en la palabra. ¿De qué manera tú crees que esto va a transformar tu vida? La relación personal que tú tienes con Dios, ¿cómo está? ¿Qué has aprendido sobre los planes que Dios tiene para ti? Porque dice la palabra, yo no sé si tú lo sabías, que la palabra dice que los planes de Dios son de bien y no de mal para darte el fin que tú esperas. ¿Cómo tú podrías aplicar esta enseñanza que tú acabas de escuchar esta noche? ¿Cómo tú puedes aplicar esta enseñanza que tú acabas de escuchar en esta noche a tu vida de manera específica? ¿Cómo tú vas a hacer que lo que tú acabas de oír no se quede en un simple like al video? ¿Cómo tú puedes lograr que esta enseñanza se haga viva y eficaz en tu vida y la puedas aplicar? Amado, vamos a ser hacedores de lo que estamos oyendo. No seamos emocionalistas, no vivamos de la emoción, porque vivimos mucho de la emoción. Ah, qué bueno tuvo el mensaje, una palabra poderosa, pero y al otro día, ¿te acuerdas de lo que escuchaste? Mañana en la mañana, a las 8 de la mañana, ¿vas a sacar tiempo para leer y meditar la palabra de Dios? ¿Lo vas a poner en práctica el mensaje? ¿O va a dejar que caiga en tierra vacía y que no cumpla el propósito por el cual Dios lo envió? Salmo 1:1, y con esto termino. Salmo 1, el Salmo 1, todo el mundo se sabe el 23, todo el mundo se sabe el 91. Amado, hay un Salmo 1 también. Salmo 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, oigan bien, que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Tú sabes lo que es una delicia? Como cuando tú te comes un bizcocho que te gusta mucho. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, en el salmista, en el Salmo 119 dice que la palabra es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Es más dulce que la miel que destila del panal. Cuando tú te comes la palabra, tu vida se pone dulce. Tu vida se endulza, se le quita lo amargo. Se te van las amarguras. Porque la palabra es viva. Te transforma. Sigue diciendo el Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿en la ley de quién? De Dios, meditas de día y de noche. O sea que aquí confirma lo que dice Josué 1:8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En el Nuevo Testamento, Josué 1:8 lo dice, que de día y de noche que tiene que meditar en la palabra. Y aquí en el Salmo 1, el salmista David también lo dijo. En su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Josué 1:8 dice que todo lo que tú hagas va a prosperar. En el Salmo 1 también lo dice, que si tú meditas de día y de noche, vas a dar mucho fruto, que te van a plantar como un árbol que se está nutriendo de agua y que da fruto, que da mucho fruto. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando tú la vayas a hablar, va a dar fruto a quien la escuche. Dice, y que todo lo que tú hagas, el Señor, por tú haber pasado tiempo meditando de día y de noche, Él va a prosperar tu camino. El Señor va a prosperar tu camino. Oigan qué promesa. Dios, el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra,
El que no dará su pie al rebaladero, ni se dormirá el Dios que te guarda. Ese Dios que está ahí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Él va a prosperar tu camino. Y todo te va a salir bien si tú meditas en la palabra. Dios va a prosperar tu camino. El que no miente, el que no es hijo de hombre para que se arrepienta, Él va a prosperar tu camino. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿por qué no estás prosperando? Porque no estamos meditando en la palabra. Para que se cumpla la promesa, tenemos que cumplir con la condición. Amén. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar, porque nada podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. El que habita en ti, el que habita en mí, Él es nuestro ayudador. Él nos puede ayudar a que esto se convierta en una realidad en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más dulce que la miel que destila del panal. Gracias, Señor, por tu bendita y sagrada palabra, Señor. Bendícela, Señor. Bendícela mucho más y ponla en alto, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella, Señor, porque en ellas tenemos palabras de vida eterna. Gracias, Padre, por dejarnos, Señor, Padre, la vida del reino escrita, Señor. Que tenemos un reino inconmovible, Señor. Y que tú viniste al mundo, Señor. Y todas tus hazañas, todos tus hechos, todas tus maravillas, todas tus obras, Señor, todos tus milagros están escritos allí, Señor. Para que nuestra fe no mengue, para que nuestra fe sea aumentada, Señor. Ayúdanos, Señor, a escudriñar las Escrituras. Ayúdanos a meditar en ella de día y de noche, porque entonces tú harás prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien, Señor. Padre, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. Grábala en nuestra mente, grábala en nuestro corazón, grábala en nuestra alma. Y ayúdanos, Señor, a sacar ese tiempo cada día en tu presencia, Señor. En esa comunión íntima de amor personal contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, te lo pido para cada hermano que está mirando y a todos los que van a ver este video. Que esta palabra llegue a sus corazones, Señor. Ata sus mentes a la mente de Cristo. Padre, ayúdalos a meditar. Que esta palabra no caiga en tierra vacía, sino que prospere aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. Toca vida, Señor, y toca corazones, mi Dios. Seas tú trayendo salvación y vida eterna a través de ella. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados. Dios le bendiga mucho más. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que descansen en la presencia del Señor. Que esta noche no se olviden de meditar en la palabra de Dios antes de dormir, porque entonces su sueño será grato. Dios le bendiga. Hasta el próximo domingo desde nuestro templo a las 9:30. Les esperamos a todos. Dios le bendiga y les guarde. En el nombre de Jesús.